Hermanos, estamos estudiando Filipenses 1 del 1 al 11. Estamos leyendo una carta que habla propiamente del gozo. Y el título de esta enseñanza es Gozo que nace de una fe real. ¿Por qué, hermanos? Porque hay cartas que se escriben con tintas, ¿sí? Hay cartas, hermanos, que se escriben con lágrimas, con cicatrices, con noches largas. Y una de estas, que es precisamente Filipenses, es una carta que se escribe con una fe que ya pasó por fuego. Filipenses tiene ese matiz, hermanos, porque uno pensaría, hermanos, que un hombre que ha sido encarcelado, que está limitado, que ha sido vigilado, que tiene cadenas en sus manos, posiblemente tenga el derecho de escribir una carta, tal vez con un matiz muy amargo, una carta quizás de queja, una carta de frustración. Pero lo que acá estamos viendo es a Pablo, donde está rompiendo todos los esquemas, si nosotros fuéramos él, y nos está escribiendo desde la prisión una carta que habla sobre el gozo. Qué interesante. Y eso, hermanos, definitivamente de pura entrada nos da una lección tremenda. Porque contrario a lo que el mundo dice, el gozo del cristiano no nace de la comodidad, ¿no? Nace de una fe que es real. No brota cuando todo lo de afuera está bien, no. Brota porque Dios está trabajando desde adentro en cada uno de nosotros, hermanos. Y ahí es donde vemos que si usted tiene su Biblia en su mano, hermanos, que yo le pido que por favor usted la tenga allí abierta, vemos donde al principio Pablo comienza diciendo, Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Jesús que están en Filipos. Vemos que Pablo desde el principio hace notar un tono de un hombre que no está escribiendo por compromiso, porque muchas veces, estimados hermanos, en nuestro caminar cristiano hacemos las cosas por compromiso, ¿cierto? Yo les voy a decir algo muy interesante. Muchas personas tratan de justificar cuando no van a la iglesia y ojo, entiéndase bien esto, está bien que usted le informe a su pastor, pero tratan de justificar demasiado. Tengo esto y tengo esto y tengo esto y tengo esto y tengo esto. Hermanos, es un solo culto. Usted puede ir y resolver sus temas. Yo no tengo ningún problema, porque, hermanos, muchas veces nosotros hacemos las cosas por compromiso. Pero aquí Pablo nos está mostrando algo mucho más interesante. Es decir, ¿tenemos que ser personas comprometidas? Sí, yo lo entiendo. Pero ¿qué tal si más bien nosotros hacemos las cosas porque tenemos un corazón abierto hacia el Señor? Entonces yo le comunico al pastor lo que voy a hacer, no porque yo sienta que el pastor yo le vaya a caer mal porque no estaba allí, sino más bien, hermanos, porque yo tengo un corazón abierto hacia Dios. Y es que el versículo 3, hermanos, parece que el apóstol Pablo se detiene, respira hondo y deja salir lo que lleva en el alma. ¿Qué es lo que dice? Pablo dice, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Qué manera, hermanos, de recordar la iglesia. No dijo, yo me preocupo por la iglesia. No dijo, yo me irrito por los problemas de la iglesia. No dijo, yo me desgasto cuando pienso en ustedes. No, hermanos. Dijo, doy gracias a mi Dios. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque cuando la fe es real, uno aprende a mirar la iglesia no solo por los defectos que ésta tiene, sino más bien por la gracia de Dios que opera dentro de la iglesia. Y aquí, hermanos, es donde necesitamos prestar mucha atención, escuchar muy bien durante este tiempo.
Hay gente, hermanos, que solo sabe mirar en la iglesia con lupa para detectar fallas, pero no con ojos espirituales para detectar la obra de Dios. ¿Sí? ¿Sí? Ojo, hermanos, y usted podría decir, bueno, pero es que quizás Pablo estaba ciego ante los problemas de la iglesia. No, hermanos, Pablo no estaba ciego ante los problemas de la iglesia. Él sabía que la iglesia tenía luchas, tenía gente inmadura, tenía necesidades, pero aún así él podía agradecer. Y usted se va a preguntar, ¿cómo un pastor va a agradecer en medio de tanto problema? ¿Sabe por qué? Porque existía una comunión alrededor del Evangelio. Y ahí es donde lo que el versículo 5 nos dice tiene mucha lógica. Dice, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. ¿Nota? La palabra comunión, hermanos, no es simplemente simpatía. La palabra comunión no es simplemente, es que ustedes me caen bien a mí. No es una amistad superficial del domingo. No, hermanos. Es una participación real, es una sociedad espiritual, es estar metidos juntos en la misma causa, remando hacia el mismo lado, cargando el mismo mensaje, anunciando al mismo Cristo. Eso es comunión. Es como actúa una familia. Hermanos, para mí decir iglesia y decir familia son dos términos muy similares. ¿Sabe por qué? Porque la iglesia, hermanos, y esto es un punto súper importante, no es un grupo de consumidores religiosos que vienen a ver qué van a recibir hoy. Hay gente que llega a la iglesia, consumidores religiosos, que vienen a ver qué voy yo a consumir. No, hermanos. La iglesia es un pueblo unido en el Evangelio. Eso es la iglesia. Se lo repito. La iglesia es un pueblo unido en el Evangelio. Sí, le voy a ser sincero, es gente distinta, ¿sí? Es gente que tiene historias diferentes unos de otros, edades diferentes, temperamentos muy distintos, pero que abraza una misma cruz, que es gente que es lavada por la misma sangre y que es enviada por un mismo Señor. Y yo le voy a decir algo, hermano. Cuando uno entiende esto, uno empieza a agradecer de una manera diferente. Ya no ve al hermano por su carácter o por su torpeza o por lo que le falta de madurar. No, hermanos, nosotros no podemos ver a las personas, a los creyentes, porque este es inmaduro, a este le falta madurar en esto. No, hermanos, uno más bien debería de ver a cada hermano como un compañero de batalla. Sí, un compañero de batalla, como alguien que comparte el milagro de la salvación, hermanos. Usted y yo como pastor, usted como miembro del cuerpo de Cristo, todos juntos compartimos el milagro de la salvación. Por ese motivo es que Pablo dice que oraba por ellos con gozo. Sí, hermanos, con gozo. Y ahí es donde, hermanos, cuando yo hacía esta enseñanza y yo encontraba la palabra gozo, dicha por Pablo a la iglesia de Filipo, yo me pregunté, hermanos, ¿cuántas veces, en cuántas oraciones por mi iglesia parece más un reporte de daños que una expresión de gratitud? ¿Sí? Oramos por las personas de nuestra iglesia y oramos, el hermanito que se equivocó, fulano que tal cosa, mengano que tal otra. Sí, hermanos. No, no, no. ¿Cuántas veces, hermanos, nosotros oramos por lo que falta, pero nunca lo hacemos por lo que ya Dios hizo en cada uno de nosotros? Qué bonito es cuando yo puedo orar y decir,
Yo te agradezco, Dios, por lo que has hecho en la vida de este hermano. Y puede ser cualquier nombre. ¿Qué tal suena esa oración? En vez de decir, es que este hermano es pecador y ocupa de esto, simplemente señalando. No, hermanos, hay cosas que usted y yo ya hemos operado en Cristo. Y muchas veces pensamos que la madurez es un tiempo, es como un estado especial que el cristiano alcanza. No tiene nada de especial, seamos honestos. No tiene nada de mágico ni de reservado. Todos podemos llegar a ser maduros espiritualmente. ¿Sí? ¿Cómo? Celebrando por lo que Dios ya hizo en cada uno de nosotros. Pablo nos enseña, hermanos, que la fe real produce gozo que tiene como recurso el recordar la gracia. Gracia. Gracia es recibir más de lo que yo debería recibir. ¿Sí? Y hermanos, seamos honestos, ¿cuántos de nosotros no tenemos gracia en nuestra vida? La mayoría. Si no es que decir todos, porque todos hemos alcanzado gracia de salvación. Pero hermanos, yo digo que muchas veces los cristianos somos de memoria selectiva o de memoria corta, cualquiera de los dos. ¿Por qué memoria selectiva? Porque muchas veces, hermanos, no nos acordamos de que cada uno de nosotros ha caminado ya en el Evangelio, ¿sí? Y muchos de nosotros, en poca medida, en mediana o mucha medida, hemos perseverado en la fe, hemos dado esos pasos, ¿sí? Muchos de nosotros ya servimos y servir no solamente a través de esto que estamos haciendo, que es bueno. Yo digo, un servir, hermanos, en cualquier cosa. Yo veo hermanos que recogen la basura, hermanos que barren, hermanos que se, mo- se llaman a las cosas buenas unos a otros. Esos son ministerios, ¿sí? He visto hermanos que han llorado junto con otros cuando el dolor aparece. Sí, hermanos, buscando no soltarse del Señor. Porque cuando hay gratitud, hermanos, le voy a decir algo, el corazón no se enfría. ¿Sí? Y cuando reconocemos todas estas cosas que Dios ha hecho, que Dios nos está poniendo al frente, hermanos, son muestras de gratitud. Y aquí es donde Pablo, hermanos, nos da un ejemplo porque él busca mirar hacia atrás viendo precisamente esa gratitud. ¿Por qué, hermanos? Porque, vean, hermanos, cuando uno vuelve a ver atrás con gratitud, uno vuelve a ver hacia adelante con confianza. ¿Sí? Y usted me va a decir, pastor, qué poético suena eso. Bueno, dígame que no es eso lo que está diciendo Pablo en las siguientes palabras. Dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Sí? ¿Lo escuchaste? Hasta el día de Jesucristo. Hermanos, este pasaje es como, es como un salvavidas en medio de la tormenta. ¿Por qué? Porque yo creo que nosotros muchas veces leemos este pasaje al revés. Es decir, Pablo no está diciendo, confío en que ustedes lo van a lograr solitos. No, no está diciendo eso. Tampoco está diciendo, espero que usted como cristiano tenga la suficiente disciplina. No, hermanos. Tampoco está diciendo, ojalá nadie en la iglesia arruine todas estas cosas. No, hermanos. Él dice claramente, el que comenzó la obra, la va a perfeccionar. El protagonista, el ejecutor, el que orquesta todo dentro de la iglesia, sigue siendo Dios, hermanos. No es el pastor. Yo hago las enseñanzas, hermanos, y yo pongo el máximo de mi capacidad en esto, créame. Pero el resultado de esto no es de Dani, ni tampoco de ninguno de ustedes. La obra la va a perfeccionar Cristo,
porque Él la comenzó. Por eso hablamos de gratitud y de esperanza. ¿Por qué? Porque el que la comenzó la va a perfeccionar, ¿sí? Porque la esperanza de la iglesia, hermanos, nuestra esperanza no descansa en los hombres, no, descansa en la fidelidad de Dios. El que empezó la obra no la va a abandonar a la mitad del camino, hermanos. Muchas veces vemos obras, hermanos, donde el arquitecto puso el fundamento y después se olvida y no sigue con el resto del edificio. Bueno, le voy a decir algo, él, Cristo, no es ese arquitecto, tampoco es el alfarero que toca el barro y que después lo deja ahí tirado con una forma o totalmente amorfo, podríamos decir. Dios termina lo que empieza. Y eso, hermanos, debería de encender, de incentivar nuestra esperanza, porque si dependiera de nosotros, hace rato hubiéramos abandonado la obra, ¿sí? Pero Él no. Por eso es que nosotros dependemos de aquel que su mismo testimonio va por delante, porque dice que Él no miente, Él no falla, Él no se cansa. Es más, le voy a decir algo, hermanos, Dios no retrocede, Dios no retrocede. Y tal vez, hermanos, usted necesita escuchar esto hoy y, y realmente espero que sea de mucha bendición para usted. Si usted ve su vida incompleta, ves áreas donde todavía tienes lucha, ves debilidades que quizás te avergüenzas y piensas, yo no sé si algún día yo podré cambiar. Pues el mismo Pablo te está diciendo que el Dios que te llamó, el que te abrió los ojos, el que te sacó de muerte a vida, no ha dejado de trabajar. Todavía hay andamios en tu alma. Todavía hay polvo de la construcción de la que estamos siendo partes en nuestros corazones. Sí, todavía existe eso, pero tenemos que reconocer que el proyecto sigue en manos del maestro. Y esa, hermanos, es una verdad que el creyente tiene que abrazar. Y como es una verdad del creyente, es una verdad también de la iglesia. No podemos mirar nuestra congregación con desesperanza, como si todo dependiera del talento humano. Debemos de tener la mirada en la confianza que solamente Cristo tiene cuando Él sigue edificando a su iglesia. Pablo incluso dice, hermanos, tiene sentimientos hacia los hermanos. ¿Sí? Dice, por cuanto os tengo en el corazón. Hermanos, yo le voy a decir algo. Esta frase es hermosa. Y te quiero hacer una pregunta. Tus hermanos, los que nos congregamos ahí en iglesia, están en el corazón de nosotros. ¿Podría yo repetir las palabras de Pablo y decir, los tengo en el corazón? O tal vez no. Si no los tenemos, hermanos, yo le voy a decir muy sincero, esto es una teología fría. Pero si los tenemos, esto es amor de la iglesia. Es un amor pastoral. Pablo no está diciendo una doctrina sin lágrimas. Al revés, está derramando su corazón. Esto tiene una palabra, se llama afecto. Yo siento afecto por los miembros de nuestra iglesia. Me preocupa, lo siento, me ocupo con muchos de ustedes.
No por una carga, como lo vimos ahora, no porque sea una carga, hermanos, sino porque hay algo que nos une. Pablo lo dice de la siguiente forma, porque todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Esa es la unión, porque la gracia une, ¿sí? La gracia nos hace estar cerca. La gracia, hermanos, derrumba pedestales. Uno de los consejos que mi pastor me dio, hermanos, cuando yo tomé el pastorado, yo acá tengo un cuadro, hermanos, cuando yo fui, em, se me olvidó la palabra, cuando a mí me nombraron pastor dentro de mi iglesia en San Ramón, digo mi iglesia como mi iglesia madre, dentro de mi iglesia madre, San Ramón, cuando yo fui ordenado, es la palabra, como pastor en San Ramón, el pastor Jonathan, que era el pastor principal, reunió todos los ancianos de la iglesia, a todos, y les dijo, yo ocupo que ustedes a este hombre le den consejos espirituales. Ellos no tenían que conocer mi doctrina porque ya me habían escuchado predicar por años. Mi testimonio era un testimonio bueno, gracias al Señor, gracias al Señor. Y estos hombres y mujeres se pusieron al frente mío, hermanos. Yo pocas veces he sudado tanto en una situación. Fue muy acongojante estar ahí. Y yo recuerdo que esas personas me hablaban directamente, hermanos. Y todos los consejos que ellos me dieron, hermanos, yo los apunté en un cuaderno y después los pasé y lo tengo ahí en un cuadro como recordatorio del amor que ellos expresaron hacia mí en forma de consejo. Hermanos, y yo de vez en cuando leo eso, yo leo esos consejos. Y uno de los que me dio mi pastor en ese momento me dijo, Dani, recuerde siempre que por gracia usted está en una posición pastoral, pero esa misma gracia fue la que salvó a cada miembro de su iglesia de la muerte. Hermanos, lo que Jonathan me estaba diciendo a mí es que aquí no tiene por qué haber pedestales. Gracias, gracia. La gracia a mí me alcanzó para entender el llamado de Dios a su ministerio. Y a ustedes les alcanzó para otras cosas donde yo no puedo alcanzar. Pero al final del día termina siendo gracia siempre. ¿Ven? ¿Sí? Y cuando, hermanos, cuando uno entiende esto, hermanos, uno deja de tratar a la iglesia como un club de personas perfectas. Y todo se voltea y comenzamos a amar a la iglesia como una comunidad de personas que simplemente han sido redimidos. ¿Ven? Redimidos. Cuando al cristiano se le invita a orar, cuando el pastor dice, oremos, ore en su casa, ore en cualquier lugar, no es porque queramos robarnos del tiempo de ustedes. No, hermanos, para nada. Lo que sí queremos, hermanos, es que usted entienda el terreno de la oración. Y es precisamente el mismo sentido que está teniendo Pablo en este pasaje. Porque ahora el mensaje a través de la oración se vuelve profundamente práctico. Y eso es lo que me gusta de las cartas de Pablo, que son muy prácticas. Porque en esta carta de Filipenses, a los Filipenses, perdón, Pablo no solo nos enseña a sentirnos bien por la iglesia, porque podríamos pensar, perdón, yo me siento bien por nuestra iglesia, pero eso simplemente puede ser un sentimiento y mañana yo me amanecí de malas y yo me siento mal con la iglesia. Pablo nos está invitando
a no solo sentir, sino a orar, pero a orar bien por la iglesia. Vea la oración del versículo 9. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en conocimiento. ¿Lo ven? No es una oración ahí genérica. Estamos como mal acostumbrados a decir, bueno, Señor, bendícenos ya. No, hermanos. Pablo apunta, enfoca y dispara. ¿Sí? Ora con un propósito. Vea esta oración, hermanos. Él ora para que el amor crezca. ¿Sí? Pero no como cualquier amor, no como un amor ciego, porque por amor ciego yo puedo creer que todo está bien y no. Tampoco con un amor ingenuo, que todo se lo cree, y mucho menos por uno basado en sentimientos. No, él pide amor con discernimiento, pide amor con ciencia, amor con conocimiento. ¿Ven? Porque hay amores, hermanos, que parecen bonitos, pero que no saben distinguir, ¿sí? Vean, cuando nosotros muchas veces nos piden definir el amor, muchas veces nosotros lo definimos de una forma tan superficial que aplaudimos absolutamente todo, toleramos todo, hacemos una mezcla de todo, pero al final ese amor termina perdiendo su columna vertebral, es decir, su verdad. Yo le voy a decir algo, hermanos, el amor cristiano no es una gelatina emocional, para nada. El amor cristiano tiene una columna vertebral bien definida. Amamos, sí, amamos, pero amarrados a la verdad. Discernimos, pensamos, sabemos lo que le agrada a Dios. Por eso es que Pablo, y hay gente que dice, es que eso es discriminación. No, es que Pablo lo está definiendo. Dice, para que aprobéis lo mejor. Aprobéis lo mejor. Cuando aprobamos lo mejor, hermanos, eso es realmente madurez. Ve que la madurez no es un estado, la madurez no es un punto al que yo llego como que si fuera una meta cualquiera. No, 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 madurez es muy práctico. No es un asunto de conocimiento tampoco. Y ojo, hermanos, la madurez no se trata solamente de evitar las cosas malas, también es de aprender a escoger lo mejor. Eso también es ser maduro. Porque le voy a ser honesto, hermanos. Hay cosas que necesariamente no son pecado, ¿sí? Pero también tenemos que reconocer que no son lo mejor para nuestra vida. Hay decisiones, hermanos, que no nos destruyen de forma inmediata, pero que tampoco edifican profundamente. Y le voy a decir algo, hermanos, y se lo digo con toda la experiencia del caso. El creyente maduro aprende a discernir, aprende a pensar en conocimiento, ¿sí? Aprende a pensar a partir de lo que la escritura te dice todos los días. Por eso es que Pablo sigue orando y dice, sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Es como si dijera, yo no solo quiero que ustedes sobrevivan, sino quiero que ustedes lleguen limpios, íntegros y consistentes. ¿Sí? Y vea cómo remata este pensamiento, hermano. Es que este no es un pensamiento al aire de Pablo, es un pensamiento profundamente enfocado. Dice, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Y ahí está el resultado de la fe real, fruto. No apariencias, no unas cuantas hojitas por ahí, no un maquillaje religioso, fruto, una vida visible, un carácter transformado.
obras que brotan de la unión con Cristo. Porque hermano, le voy a decir algo, el fruto de justicia nunca van a ser de nuestro esfuerzo carnal, nunca, sino que nace por medio de Jesucristo. Todo vuelve a Cristo, hermano, en nuestra vida cristiana. Él es la fuente, Él es, como dicen, la savia que nos alimenta. Él es la vida que recorre todas las ramas, ¿sí? Y cuando vemos quién es Jesucristo, hermanos, nosotros podemos entender que el gozo de Pablo no es un ligero comentario superficial, es un gozo robusto, profundo, teológico, pastoral. Es un gozo que nace cuando recordamos la gracia que ya hemos vivido, de dónde nos ha sacado el Señor. Y ahí es donde obtenemos un descanso, porque descansamos en la obra presente de Dios. Oramos por un futuro de mayor amor, mayor discernimiento, mayor fruto. Por supuesto, tenemos que orar así. Pero el gozo, hermanos, yo le voy a decir algo, no depende de nuestro clima emocional del domingo. Y eso es algo muy importante. Hay cristianos que van a la iglesia porque ese día se sienten bien. Eso se llaman emociones. ¿Ven? Eso es depender de nuestro clima emocional. ¿No, hermanos? Cuando vamos a la iglesia con gozo, no vamos a depender de que lo que sucedió todos nos entiendan. No, hermanos. Y ahí es donde está el título de esta enseñanza. El gozo nace de una fe real. Y yo creo, hermanos, que una de las grandes necesidades de la iglesia es que tenemos que volver a aprender a orar así. Porque, hermanos, vamos a ser honestos, muchas veces nuestras oraciones son muy vagas. Señor, bendice a fulano. Señor, ayuda a aquel. Señor, guárdalo. Y claro, hermanos, Dios entiende nuestro clamor sencillo. Yo lo entiendo eso. Pero Pablo nos está ayudando a orar con un contenido todavía más profundo. ¿Qué tal si decimos, Señor, haz que tu amor crezca en mí con discernimiento? Haz que yo apruebe lo mejor ante tus ojos. Hazme ser sincero. Hazme irreprensible. Hazme llenos de los frutos de justicia. Todo eso, hermanos, es orar con propósito. Eso es dejar de hablar de generalidades y empezar, hermanos, a buscar intercesión de parte de Dios con una dirección espiritual correcta. Y aquí es donde viene el reto, hermanos. La próxima vez que en nuestra iglesia nosotros pensemos algo, yo no quiero que lo hagamos desde la crítica. Hagámoslo mejor desde la gratitud. La próxima vez que veamos la debilidad de un hermano, no corramos primero a la queja, corramos primero a la oración. La próxima vez que miremos a nuestra congregación, ¿por qué no decimos, todavía falta mucho? Sí, pero ahí precisamente es donde vamos a recordar Filipenses 1:6. El que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Recuerde, lo que vemos en la iglesia, Dios no lo ha terminado. Y mientras Él siga trabajando, nosotros tenemos que seguir amando, tenemos que seguir teniendo discernimiento, tenemos que seguir orando, pero también tenemos que seguir dando fruto, ¿sí? Porque al final, hermanos, de eso es lo que se trata, no de una fe decorativa,
como quien menciona un pasaje y bueno, esta es mi oración. No, no, con una fe real, una fe que en medio de los procesos que todos nosotros vivimos, producimos gozo. Una fe que no niega la batalla, pero que celebra la obra de Dios. Una fe que aprende a mirar a la iglesia como Pablo la miró, con gratitud por la comunión en el Evangelio. ¿Sabe cómo también la vio? Con la confianza en que Dios va a perfeccionar su obra. Y con una oración, hermanos, precisa para que el amor abunde en todo conocimiento y fruto. Y ahí viene la parte interesante, hermanos. Cuando esa fe se vuelve real en nosotros, entonces el gozo deja de ser una emoción pasajera y en su lugar se convierte en una convicción santa. Entonces ya no solamente decimos Señor bendícelo, sino que aprendemos a decir Señor fórmalo, fórjale el orgullo, aumenta su amor, dale discernimiento, llénalo de Cristo y haz que su vida produzca fruto para tu gloria. Y hermanos, ahí es donde viene la parte interesante. Es justamente ahí donde empieza a latir el corazón de una iglesia madura. ¿Ven? Y ahí es donde nos queda a nosotros analizar. ¿Estamos en una iglesia madura o no? ¿Estamos camino a una iglesia madura? Yo espero que sí. Hermanos, la iglesia madura la hacemos usted y yo cuando seguimos el camino del gozo. Espero de verdad, estimado hermano, que esta enseñanza haya sido un refrescamiento para su alma. Que el Señor los bendiga.